Y ya se está grabando. Buenas tardes, sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos por comenzar nuestra 15ª sesión del Seminario de Innovación Abierta del Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y Comportamiento Humano de la Escuela Superior de Ciencias y Tecnologías de la Información. Un gusto que estén siguiendo esta transmisión. En un momento comenzamos. No sé por allá, pero parece que aquí va a llover. Ni idea. Pues aquí lleva rato haciendo aire. Es raro. Y sí está más fresco, ¿eh? De este lado hace mucho calor. Dice Lili que ya nos está siguiendo. Gracias, Lili. Hola. Te extrañamos. Listo. Pues si quieres, Te ya extrañamos presenta aquí. para que iniciemos justo a las 5:05. Ok. Bueno, pues nuevamente bienvenidas a nuestra 5ª sesión de Seminario de Innovación Abierta. Es un gusto tenerles. Ya nos acompaña de la Universidad Veracruzana el doctor José Luis Colorado y nos acompaña también el doctor César Augusto Pérez Gamboa, el coordinador de la Cátedra por la Paz de la UABC. Bienvenidos. Y bueno, pues sin más, le doy la palabra a Hugo para que inicie la presentación de nuestro primer material. Pasado 20 minutos, seguiré yo con el segundo espacio y después avanzamos con comentarios y preguntas. Gracias, adelante, Hugo. Ok, les voy a compartir mi pantalla para que vayamos siguiendo las diapositivas, ¿no? Ok, bueno, en esta ocasión tenemos la fortuna de lograr la sesión número 5 del Seminario de Innovación Abierta que nos propusimos realizar en la Escuela de Ciencias y Tecnologías de la Información de la UAGRO. Tenemos planeadas 10 sesiones, así que vamos a la mitad del proyecto. Yo les voy a presentar hoy el documento que se titula Alianza Estratégica Óptima en cadenas de suministro de varios niveles o escalones con innovación abierta. La presentación está a cargo de su servidor, Hugo Palacios, de la estudiante de licenciatura en matemáticas, Berenice Palacios, y de la licenciada en Ciencias y Tecnologías de la Información,
Flor Calderón. Entonces, bueno, preparamos un conjunto de diapositivas para resumir el documento. Es un documento muy interesante y vamos a tratar de exponer sus rasgos principales. Ya en la plenaria podremos comentar algunos detalles dependiendo de la lectura que haya hecho cada uno de los asistentes. Bueno, hablando de la cadena de suministro, se introduce o se orienta hacia la sincronización entre máquinas y humanos en un principio, ¿no? Es de entender que en una actividad productiva que tiene varios participantes o varios agentes a lo largo de un proceso, pues se puede pensar en el mejor o en un no tan buen ensamblaje de esa interacción, ¿no? Entonces, pensando en mejorar los resultados de la cadena, pues se puede hablar de una sincronización entre máquinas y humanos, de modo que se mejoren los resultados. Entonces, en ese sentido tenemos el concepto de cadena de suministro. Obviamente, ya eso es en una etapa inicial, ya en una etapa avanzada como tenemos hoy, pues se puede hablar de redes globales totalmente, ¿no? Que es a lo que actualmente estamos enfrentados. Y hablar de redes globales, pues ha traído otros desafíos, sobre todo la construcción de confianza entre los miembros, la colaboración y administración del conocimiento, ¿no? Hay que entender que ahora las redes globales significan múltiples agentes en múltiples lugares del mundo, colaborando en multitud de procesos. Entonces, en ese sentido, la construcción de confianza, la colaboración y el conocimiento son elementos importantes en el asunto de la cadena de suministro vista como redes globales. Se plantea un problema de investigación, yo lo dividí en dos partes de acuerdo a la presentación de los autores. Les comento la primera parte en esta diapositiva y en una segunda parte el resto del problema. En los últimos años, la importancia de una alianza eficiente entre los niveles de la cadena de suministro ha sido un tema de discusión. Se ha investigado algunos aspectos, pero sobre todo el asunto de aquellos factores que afectan a una cadena de suministro colaborativa. Ya se tiene idea o se tiene noción de que no hay resultados específicos para explicar la cooperación más productiva entre los miembros de la cadena de suministro. Hay que entender que es un problema grande también, ¿no? Por otro lado, la investigación prevé una cadena de suministro, esta investigación que estamos revisando, prevé una cadena de suministro en la que se han contemplado 4 niveles o eslabones. Estos niveles o eslabones son un minorista, un proveedor, un mayorista y un fabricante. Sobre ello se va a plantear la colaboración. Luego, el estudio evalúa diferentes formas de colaboración. Se plantea... De estos 4 eslabones se plantea la acción individual de cada eslabón o la colaboración en dúo o la colaboración en trío. Y además se consideran los costos de la publicidad, la demanda y la calidad del producto. Esta figura que tenemos aquí es una ilustración de las diferentes formas de colaboración entre los 4 eslabones o 4 niveles de la cadena que estamos hablando. Entonces, si se fijan, está en la primera línea, está la ejemplificación de un líder, en la segunda un dúo, en la tercera un trío, y en la 4 está una forma descentralizada que ellos le llaman cuando todos los eslabones actúan independientemente unos de otros, ¿no? Esta es la segunda parte del problema de investigación. La cooperación entre los miembros de la cadena de suministro puede producir abundante conocimiento. Ese es un rasgo que se quiere resaltar, dado que estamos hablando de innovación abierta. Luego, esta forma puede ayudar a los gerentes a nutrir el ciclo de vida de los productos más rápidamente a través de la innovación. Es un problema más actual, ¿no? Es decir, la renovación del producto. También beneficia a los miembros colaboradores al aumentar la productividad
al gastar menos en esfuerzos propios de investigación y desarrollo. Finalmente, en este estudio, el factor de intercambio de conocimiento se ha contemplado en la colaboración de trío y dúo para tratar de resaltar la importancia de la innovación abierta y el aprendizaje global considerado en las redes de cadenas de suministro. Esta figura que está aquí ilustra lo que los autores señalaron como parte de la innovación abierta del lado izquierdo y la interacción con la colaboración de la cadena de suministro, ¿no? Prácticamente los autores están señalando que son dos campos de la administración empresarial que entran en juego, ¿no? Por un lado, la posibilidad de la colaboración entre los eslabones de la cadena de suministro y por otro, la innovación abierta como flujo de conocimiento interno-externo entre las instituciones, en este caso serían los eslabones de la cadena. La segunda sección que trata los conceptos básicos y revisión de la literatura, un punto a resaltar es la colaboración. No existe una garantía de que, de acuerdo con la funcionalidad, no existe una garantía precisa de acuerdo con la funcionalidad de la innovación abierta, pero se está claro en que el intercambio de conocimientos es o puede ser, de hecho por eso se plantea el estudio, puede ser beneficioso para la cooperación en las cadenas de suministro. Otros estudios han señalado la importancia de planificar en la cadena de suministro en dirección o tratando de prevenir la incertidumbre ambiental en la que usualmente están operando las empresas, ¿no? Aquí se incluye una teoría que se va a emplear metodológicamente, que es la teoría de juegos en relación a la cadena de suministro. Entonces, en breve, un juego consta de al menos dos jugadores racionales que tienen suficiente información sobre las reglas del juego y que toman la mejor opción posible como la estrategia óptima. Por otro lado, y lo resalté aquí, aunque la teoría de juegos estándar ha sido ampliamente utilizada en la literatura, en este caso, en este estudio, se integra la innovación abierta y el intercambio de conocimiento en los modelos de juego. Es decir, entran en el modelo del juego, entran factores que no se habían considerado, como es la innovación abierta y el intercambio de conocimiento. ¿Cómo se hace? Se logra agregando una variable a la ecuación de ganancias para evaluar el impacto de la innovación abierta y el intercambio de conocimientos sobre las ganancias generales de la cadena de suministro, que se supone que los eslabones están en colaboración, ¿no? Entonces, fíjense cómo se integran los factores, pero se evalúa paramétricamente tomando en cuenta las ganancias generales de toda la cadena de suministro. Como objetivo, se plantea que se utiliza una cadena de 4 niveles y se centra en los costos de marketing, precio, demanda y conocimiento para encontrar la mejor coalición o alianza entre los miembros de la cadena en un juego que puede ser considerado colaborativo, en el caso del dúo o del trío, y no colaborativo en el caso del modo descentralizado de juego, cuando cada quien funciona independientemente de los otros eslabones, ¿no? Se afectan siempre, pero no su estrategia no está relacionada con los otros. La parte 3 tiene que ver con la metodología y los supuestos. En este caso, resalta lo siguiente. Suponiendo la cadena de 4 niveles, se trata la conexión entre varios niveles de la cadena. Enseguida o adicionalmente, la función de demanda y las ecuaciones de rentabilidad se forman usando un diseño de experimento, ¿no? Ahorita vemos por qué se usa un diseño de experimento. Y se resuelve un ejemplo numérico para determinar la colaboración ideal. Si se fijan, aquí en la figura 3 se señala los 4 eslabones de la cadena y el tipo de interacción que tienen entre ellos, ¿no? Entonces, en un principio tenemos a los proveedores, a la manufactura, al mayorista y al minorista del lado del extremo derecho.
¿Qué hacen los unos y otros? Pues unos proveen materiales, otros proveen productos y otros se orientan a la venta, ¿no? Esa es la cadena sobre la que estamos trabajando. Aquí, en la tabla 4, muy interesante y muy extensa también, se presentan los parámetros y variables que están en juego. No los voy a señalar todos, coloreé uno en rojo, que es el que entró como factor que considera la colaboración en términos de conocimiento, ¿no? De compartir conocimiento. Decía yo, me voy a regresar un poquito aquí. Metodológicamente, los autores señalan que no hay información disponible para poder, digamos, plantear el experimento, plantear el estudio con datos reales. Por tanto, lo que hacen es emplear un diseño factorial con sus 4 eslabones para proponerse una simulación. Y por eso es que resuelven con un ejemplo numérico para determinar la situación ideal. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues considerando las variables y los parámetros, se proponen modelos. Entonces, tenemos modelos individuales para cada uno de los miembros. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que todos los miembros de la cadena están buscando la estrategia más adecuada para incrementar su beneficio global a largo plazo, ¿no? Eso es lo que se sabe o lo que se supone de cada uno de los miembros, de cada uno de los eslabones de la cadena. Por lo tanto, considerando las notaciones que ya señalábamos ahorita en la tabla anterior, los miembros de la cadena participan en juegos colaborativos y no colaborativos, de modo que se trata de conocer la estrategia de cooperación más rentable. Entonces, la estrategia de cooperación más rentable se tiene que ver en diferentes escenarios. En el individual, cuando todos funcionan independientes, en el de dúo o en el de trío, dependiendo de las coaliciones que se hagan. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, este es un ejemplo de modelo. Sería en el caso del... Bueno, aquí le puse el minorista. Los autores presentan varios modelos para cada uno de los eslabones. Si se fijan aquí, se tiene el del minorista y está la ecuación de máxima rentabilidad y varios de los parámetros considerados para el funcionamiento del modelo. No vamos a señalar cada elemento, son algo extensos los modelos y hay un modelo para cada uno de los miembros, ¿no?, de la cadena. Enseguida tenemos un escenario que sería considerar liderazgo de alguno de los eslabones, es decir, cuando uno de los eslabones es el que va marcando la pauta de cómo funciona la cadena de suministro. Entonces, en ese sentido, son posibles 4 escenarios de liderazgo. En cada escenario, un miembro actúa como líder y el resto como seguidores, ¿no? También se plantean, en la tabla 9, se plantean varios los modelos de acuerdo al liderazgo y obviamente este es solo un modelo, solamente un ejemplo, ¿no? Porque tenemos los cuatro modelos de liderazgo, dependiendo de qué eslabón sea el líder. El otro escenario es los modelos de coalición. En este caso, debido a la naturaleza de la cooperación, los costos operativos se reducen debido a que los miembros comparten activos y recursos. Entonces, el principal desafío en la cadena de suministro cooperativa es la cantidad de conocimiento que fluye en las relaciones, ¿no? Ahí habría que tener en cuenta que el conocimiento que produce uno de los eslabones pues, es conocimiento propio, son recursos propios. Entonces ahí como recurso puede fluir entre los diversos eslabones. Por tanto, es una cuestión sujeta a decisión, ¿no? Hay varias coaliciones posibles en este escenario. La que está señalada aquí, están en azul el proveedor y el de manufactura, ¿no? Como una posible. Obviamente los otros dos pueden formar otra coalición. Nuevamente, esta es solamente una parte de la tabla, están varias coaliciones señaladas en el documento. También tiene su modelo, ¿no? Dado que estamos orientando el estudio, o se está orientando el estudio a la simulación. Entonces, los modelos son matemáticos, pero la ejecución es informática. Este es un modelo descentralizado, el escenario del modelo descentralizado. La última forma de colaboración
ocurre por descentralización y en esta se considera que no hay cooperación entre los miembros. En este escenario, la mejor respuesta de todos los miembros se ha utilizado para resolver el modelo con el paquete de optimización global no lineal, LINGO, ¿no? Entonces, esa es la parte que les decía. El modelo se construye matemáticamente y la simulación se hace informáticamente con estos sistemas, ¿no? Entonces, en la sección 5 tenemos los ejemplos numéricos y los resultados. Aquí señalé algunas pocas cosas, sobre todo que en los escenarios hay contrastes de cómo opera cada uno de los escenarios. Pues considerando el liderazgo, la coalición y la descentralización, se estudia ahora el intercambio de conocimientos y los efectos de la innovación abierta con base en los modelos presentados anteriormente. Los posibles resultados de la innovación fueron estudios que compararon liderazgo y descentralización con coalición, porque la coalición considera los efectos de la innovación abierta y el intercambio de conocimiento sobre la calidad del producto. Entonces, señalé especialmente los dos puntos que siguen. Dada la falta de disponibilidad de datos del mundo real, se discutió el desempeño de la cadena en 17 experimentos, es decir, se corren simulaciones sobre 17 condiciones diferentes. Y luego el objetivo principal es estudiar los beneficios del intercambio de conocimientos y la innovación abierta sobre los beneficios generales de la cadena. Entonces aquí hay unas gráficas, en este caso son resultados de la sección de liderazgo. Tal vez no se alcanza a ver muy bien, pero si se distingue aquí abajo, hay una elección que es el liderazgo óptimo y está relacionado con manufactura. Aquí arriba en la figurita, la manufactura es la parte gris, que se observa que está usualmente entre las líneas o en la parte de arriba, ¿no? Lo cual va señalando que a lo largo de los 17 escenarios, el liderazgo por manufactura fue de los que mejor resultado aportó en términos globales a la cadena. Luego, en términos de la coalición, pasa algo similar. Se tiene la gráfica a lo largo de los 17 escenarios y en la tabla pequeña que está aquí abajo, en rojo, se señala la coalición óptima. La coalición óptima, en el caso de la gráfica, está en verde. Y si se fijan ahí es claro, ¿no? La gráfica en verde está arriba de todos los posibles desempeños. Obviamente, como tienen picos y valles, pues hay combinaciones de escenarios del 1 al 17 que tienen mayor rentabilidad que otros. Pero en todos los escenarios resultó ser la mejor coalición. Y en esta figura están los resultados de la concepción descentralizada comparados con el liderazgo de manufactura y la coalición ganadora de la tabla anterior, ¿no? Y lo que se observa es que la coalición ganadora pues sigue estando encima de casi todos los resultados comparados con la forma descentralizada. En la sección número 6 hay algunas sugerencias en términos de la forma gerencial, ¿no? Tenemos aquí que tenemos resaltado la incertidumbre y turbulencia. Dice, las organizaciones deben considerar los flujos de conocimiento entrantes y salientes para sobrevivir durante tiempos inciertos en un entorno turbulento. Y, por ejemplo, en este caso que estamos viviendo las consecuencias de la epidemia, tenemos tiempos inciertos y entorno turbulento intenso, ¿no? Por otro lado, el estudio demuestra que el flujo de conocimiento y la innovación abierta son ingredientes esenciales para mejorar la productividad y la rentabilidad en las cadenas de suministro. Eso es claro a partir de los modelos y de la simulación que se hizo. Demostraron también que la coalición estratégica de manufactura, del mayorista y del minorista proporciona las mayores ganancias para la cadena de suministro en comparación con la descentralización, es decir, cuando cada quien opera independiente de los otros, u otras formas de cooperación, ¿no? Finalmente, el estudio también sugiere que las empresas pueden gastar menos en investigación y desarrollo si invierten más en compartir conocimiento con sus aliados, que es lo que se incluyó en los modelos, ¿no? Finalmente, a modo de conclusión muy breve, resalté esto.
este estudio muestra que los fabricantes siguen siendo los mejores líderes para obtener el mayor beneficio para la cadena de suministro y crear la coalición más influyente. Entonces, en ese sentido, el enfatizar, bueno, el hacer el experimento sobre diferentes eslabones, hacer el análisis para encontrar en qué puntos de apoyo se puede enfatizar más. En este caso, se resalta el de manufactura entre los cuatro, ¿no? Pero obviamente, si se tratan redes que interactúan entre ellas, la situación amplía su complejidad y una simulación sobre ella, aunque es más compleja, también señalaría los puntos fuertes y los momentos de esa fortaleza, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante del estudio es que usando la teoría de juegos, se introducen factores que toman en cuenta la innovación abierta y el flujo de conocimiento, el impacto que tiene en el rendimiento general de toda la cadena de suministro y cómo afecta a la ganancia general de la cadena de suministro. Entonces, bueno, este es el resumen de ese documento, que es lo que quería yo compartirles. Ahora le voy a pasar la estafeta a la maestra Inés para que nos comparta el otro documento. Muchas gracias. Ok, gracias, Hugo. Sí. Bueno, yo antes de iniciar con el siguiente material, quiero comentar un par de cosas. Primero, en relación a la definición de planeación estratégica, este trabajo también está muy, bueno, en general hemos estado hablando de la innovación abierta, ¿no? Pero realmente está muy relacionado con el trabajo que Hugo acaba de comentar. Y en este sentido de la planeación estratégica, yo quiero comentar nada más dos definiciones, una de Kotler y otra de Hidalberto. La primera dice que la planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica que puede alinear las metas y recursos de una organización con sus oportunidades cambiantes del mercado. Y la segunda es la manera como una empresa intenta aplicar una determinada estrategia para alcanzar objetivos propuestos. Eh, lo comento aquí porque, bueno, parte de las configuraciones que se han estado planteando en el concepto de la innovación abierta, pues tiene que ver con justo las metas, una visión a largo plazo de las organizaciones por intentar generar mayor productividad y tener pues mejora competitiva, ¿no? Y por otro lado, el concepto de la innovación abierta, que cada artículo que estamos comentando se plantea ahí hay una acercamiento al concepto de la innovación abierta, y yo aquí lo quiero manejar en dos partes. Primero, como lo plantea como tal en este artículo Chesbrook y Boyers, que definen la innovación abierta como un proceso de innovación distribuida basada en conocimiento gestionado. Acabamos de hablar de justamente compartir conocimiento, entonces distribuida en conocimiento gestionado intencionalmente que fluye a través de las fronteras de la organización, utilizando mecanismos acordes con el modelo de negocio de cada organización y con recursos que son pecuniarios o no pecuniarios. Esto quiere decir que hay manejo de efectivo, ¿no? De dinero. Y por otro lado, en sus diversos trabajos desde el 2003, Chesbrook plantea que pues, es una propuesta de nuevo modelo de innovación industrial, la cual establece que la innovación abierta es el uso de entradas y salidas de conocimiento que agilizan la innovación interna y trata de ampliar los mercados para uso externo de la innovación. Una de las cosas que descubre Chesbrook cuando inicia y lanza este concepto de la innovación abierta es precisamente lo que sucede, por ejemplo, en ceros, que hay proyectos llamados falsos negativos que de alguna manera son desechados por la organización y son, digamos, ofertados a diferentes empleados que a su vez pues deciden relacionarse con otros involucrados
para generar valor en el sentido de una nueva empresa o en este sentido del concepto de la innovación abierta, generar valor de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, yo quería comentar estas dos cosas aquí. Y el artículo tiene como título la gestión de stakeholders. Abro otro paréntesis aquí porque justo en uno de sus trabajos, Miles encuentra en 493 artículos, encuentra 435 diferentes conceptos para este término de stakeholders. Entonces, yo lo voy a manejar como grupo de interés. Para efectos de este trabajo, llámese un grupo de interés en las organizaciones, ¿no? Entonces, la gestión de los stakeholders en la innovación abierta de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, interdependencias y acciones estratégicas. Este es un artículo del año pasado. Decíamos de la apertura de la innovación abierta, entonces esta apertura es una parte integral de capturar lógica en relación a la cadena de valor, la cadena de suministro en las organizaciones. La innovación abierta quiebra o rompe un poco eso y hay una división entre el modelo de negocios tradicional que en algún momento manejamos con Porter y este modelo nuevo que se genera a partir de la innovación abierta. Entonces, dice, se convierte en un ejemplo de proceso abierto, resultado abierto, lo que conduce a un modelo de negocio abierto. Hay dos cosas que plantea el trabajo en términos de procesos de la innovación abierta en las pequeñas y medianas empresas. La primera es este proceso de apertura, ¿no? Que se va a considerar comúnmente como amplitud de colaboración entre el número de las partes y estas partes interesadas. Y por otro lado, la profundidad, es decir, la intensidad en que estos grupos de interés colaboran. Y en segundo lugar, el resultado de la innovación, que obviamente va a reflejar la explotación exitosa de nuevas ideas. Esta participación de los stakeholders, del grupo de interesados externos, es el diferenciador denominante entre la innovación abierta y la innovación tradicional. Sin embargo, bueno, Graham argumenta en su trabajo que las percepciones de las partes interesadas internas sobre presiones externas son una consideración importante, ya que a menudo son sus percepciones las que los llevan a responder de formas particulares. Es decir, las estrategias emprendidas por las empresas reflejan una perspectiva interna de las partes interesadas. Tiene que ver justamente con cómo se van a relacionar. Bueno, ahorita voy a mencionar un par de configuraciones en la tipología de Friedman y Miles. Ellos definen categorizan 4 tipos de configuración en la que se pueden dar las relaciones entre los involucrados, las partes involucradas, y que van a determinar si son compatibles o incompatibles. Son 4. La primera representa las empresas y las partes interesadas externas en dependencia de un recurso clave. Y esto es como el escenario ideal de la innovación abierta. Defiende la innovación abierta totalmente. La segunda configuración representa incompatibilidad empresa-accionista. Aquí hay situaciones a negociar. Sí, puede haber barreras, como ejemplo menciona aquí diferencias culturales. En sesión pasada hablamos justo de qué sucede con la innovación abierta y en términos de qué la imposibilitan. Entonces, esta configuración B plantea que hay diferencias, pero existe dependencias de recursos o se puede buscar fuentes alternativas, ¿no? Aquí hay una estrategia de gestión, pero que también implica oportunismo para adquirir y apalancar recursos. Una tercera configuración representa incompatibilidad empresa accionista totalmente, persiguen los mismos objetivos, pero hay competencia de recursos. Aquí hay riesgo porque puede haber, la competencia justamente puede llevar a la eliminación de una de las partes, ¿no? Y esto implica ya un riesgo para la organización. Y la configuración de finalmente que representa a la empresa y las partes interesadas, en este caso se tienen recursos que ambas necesitan,
pero la cultura organizacional y los objetivos difieren totalmente, ¿no? Ambas partes tienen que estar dispuestas a adoptar una relación de concesión mutua. Aquí tiene que haber negociación, lo que va a llevar eventualmente a que facilite la longevidad relacional, ¿no? Pero esta es la configuración en donde hay, pues más, se evita totalmente la innovación, la apertura a las estrategias de innovación abierta. Por otro lado, se habla en el trabajo de la implementación del modelo de Freeman. Él tiene un trabajo justo de la teoría de stakeholders, ¿no? Es todo un trabajo ahí interesante. Y esto se ha utilizado previamente para informar cómo las organizaciones pueden gestionar múltiples partes interesadas, ¿no? En lo que acaba de mencionar Hugo, pues lo están viendo desde el punto de vista de implementar la teoría de juegos, ¿no? Para ver cómo se da la relación en la cadena de suministro. Entonces, aquí hay dos preguntas. La primera es qué papel juegan las partes interesadas externas en las distintas etapas del proceso de las pequeñas y medianas empresas implementando innovación abierta y cómo pueden las pymes gestionar varios tipos de configuraciones de relación entre las partes interesadas externas durante el proceso de la innovación abierta. ¿Qué sucede? Bueno, se adopta un estudio cualitativo para explotar estas interacciones entre las pymes con diversos grupos de interés. En un momento muestro la gráfica. Se seleccionan casos de diferentes regiones. Cabe mencionar que este estudio involucra en un primer inicio 30 empresas, todas en la Unión Europea, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega. Estas empresas particularmente tienen diversos niveles de implementación de innovación y comparten características similares. Se identifican 30 casos, pero después de un análisis de validación de criterios y que lleva a la eliminación de algunas, pues se da sucede que solamente 11 acceden a participar. Y con estas 11 pues, se llevan a cabo entrevistas con los CEO y fundadores y gerentes entre principalmente agosto del 2016 y mayo del 2017. Pues estas 11 empresas están marcadas aquí como los casos desde A a K. Está interesante porque básicamente son dos sectores, manufactura y servicios. El de servicio para mí tiene mucho sentido, ahora menciono por qué. Y bueno, resalta el de la empresa más grande con 175 empleados, que es de manufactura, y que curiosamente también tiene implementa relaciones con la academia, la investigación en universidades. Entonces, aquí hay el ejercicio, el estudio, básicamente pone las gráficas sobre cuáles son en términos de las configuraciones, qué es lo que sucede, y los resultados prácticamente están mencionados así. Hay varios casos con iniciativa de ciencia colectiva muy abiertas, no pecuniarias. Esto está muy interesante, en donde no hay manejo de dinero. Y este concepto de crowdsourcing, cuando yo leo esto en este artículo, tiene mucho sentido porque es algo que está usándose también con empresas de consultoría y agilidad. Aquí hay una colaboración abierta, distribuida, sucede en varios casos, caso B, caso C, otra apertura de networking con expertos en otros diferentes casos, y el E, el que es el de que les mencionaba de la empresa más grande con 175 empleados, hay innovación o co-innovación con universidades. Este sí tiene una mayor apertura, y aquí ya hay apertura también hacia la IA pecuniaria, que depende en gran medida del riesgo compartido, ¿no? Entonces, ahí sí ya es la más grande y está involucrada las universidades y es de manufactura. Todos estos casos representan principalmente innovación abierta entrante, por eso menciono el concepto de crowdsourcing, que ahora lo explico un poquito más, con varios involucrados que tienen también una lógica de innovación abierta acoplada, y muy pocos casos se aplican algunas prácticas de salida, es decir, que hay como de resultados de la empresa hacia afuera, ¿no?
hay muy pocos, insisto. Básicamente esos son los resultados. Esta tabla menciona el resumen. Hay diferentes tipos de grupos de interés, ¿no? Bueno, hay una diferenciación ahí en grupos de interés primarios, grupos de interés secundarios. Se plantea el estado de la innovación que digamos que tiene apertura en estas empresas. Cuál es la relación dinámica en estas empresas y cuál es la acción que determina a cada una de estas empresas, ¿no? Entonces, en varios casos se ve ahí la defensiva, comprometida, defensiva con eliminación, oportunista y así en todos los casos, ¿no? Pues vean, hay con usuarios, universidades y otras organizaciones de investigación, incubadoras de negocios, pues competidores, búsqueda de expertos para hacer el crowdsourcing, como les comento. Entonces, esta tabla está bastante interesante y vale la pena pues estudiarla más. Y llegamos a las conclusiones. ¿Qué dice cuáles son las conclusiones de los autores? Bueno, primero, que se proporcionan nuevos conocimientos sobre las relaciones dinámicas con las partes interesadas en las pequeñas y medianas empresas que implementan innovación abierta, pero que definitivamente son pocas. Hay otros estudios también que ya hemos estado revisando. Hay muy poco, digamos, muy poca revisión o casos de estudio con pymes, y los autores pues mencionan que hay necesidad de más modelos de partes interesadas específicamente en las pymes, ¿no? Por otro lado, se ilustra la importancia del poder, la contingencia, la dependencia de las partes interesadas durante los procesos de la innovación abierta, la necesidad de combinar teorías existentes de las partes interesadas para comprender relaciones con las partes interesadas durante la IA. Básicamente, compartir conocimiento, gestionar conocimiento. Lo que les mencionaba de que hay necesidad de modelos para reconocer esta naturaleza dinámica y elástica de las partes interesadas en la implementación de los procesos de innovación abierta en las pymes. Y se menciona que estudios futuros pueden explorar presiones internas y procesos de tomas de decisiones durante la participación de la innovación abierta, que uno de los pasados artículos que comentábamos, pues ya sugieren algunas barreras en términos de individuos, que puede ser lo que imposibilita o lo que detiene que se dé la apertura hacia la innovación abierta en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces dice, sería interesante explorar la dinámica interna y externa de las partes interesadas a nivel de análisis individual, organizacional e interorganizacional. Otra cosa que llama mi atención en este artículo es que forma parte de un proyecto, proyecto Inspira. Es un proyecto que tiene como objetivo profesionalizar la innovación abierta dentro de las pymes europeas, ¿no? Insisto, hay muy poco material en relación a las pymes y la innovación abierta en América Latina, por ejemplo, ya no se diga en México, lo cual revisando la página, el sitio, pues resulta muy interesante cómo este proyecto pues apunta a que definitivamente implementar las estrategias de innovación abierta pues va a generar mucho más valor en las organizaciones y en ese sentido pues productividad, ¿no? Y economía. Y finalmente termino con el concepto de crowdsourcing. Jeff Howe, que es el que comienza a hablar del crowdsourcing, habla que es la externalización por parte de una empresa o institución de una función realizada por un empleado o un grupo indefinido, normalmente grande, de personas mediante una convocatoria abierta. Se da una convocatoria y a cambio de una recompensa. Por otro lado, el GEDESCO, que es una empresa española que también trabaja esto, menciona que es la colaboración a través de nuevas tecnologías, donde el objetivo es delegar tareas a expertos calificados para presentar ideas o propuestas de solución a determinado problema que puede ser complejo, y hay una gran cantidad de ideas innovadoras en esta actividad. Entonces, esto está sucediendo
yo, ya saben que luego de repente hablo mucho de la agilidad, y hay muchas consultorías que están ofreciendo este trabajo de crowdsourcing, ¿no? Se usa muchísimo Design Thinking o Sprint Design de Google Ventures para poder, eh, distintas organizaciones emplean a estas consultoras donde se utilizan este tipo de metodologías para que generen ideas sobre cómo pueden solucionar un problema en específico, ¿no? Y pues con eso termino la participación, y si gustas, Hugo, creo que más o menos estamos bien en el tiempo. Comenzamos Sí. con las Pues participaciones. vamos, perdón. Pues muchas gracias a la maestra Inés por el resumen del documento. Creo que ambas investigaciones son sumamente interesantes, son diferentes orientaciones, diferentes asuntos, ambos sobre innovación abierta, resaltando la valía de la colaboración en términos de la producción de conocimiento, de compartir conocimiento. Son investigaciones también muy completas, muy exigentes, como hemos venido resaltando desde los documentos de las sesiones anteriores, y pues desafían a diferentes niveles a los participantes, ¿no? La invitación es para que los asistentes propongan elementos de discusión sobre los temas señalados, ¿no? Entonces, queda abierta la sesión para los comentarios. Y ya saben, no se peleen. Si no, ahorita hacemos hablar a Ever. A Ever. Pues a ver, están con nosotros Ángel, Ari, Beatriz, Carlos Magno, el doctor César Augusto, Erandeni, el doctor Ever, Jonathan, José Leonardo, José Luis Colorado. Ahí sería bueno, no sé, José Luis, si puedes hablar, si quisieras hacer comentarios sobre la metodología de alguno de los artículos. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Disculpen que no pongo la imagen, pero tengo muy lenta mi conexión a internet y de hecho me ha estado fallando. Me perdí dos segmentos, pero muy cortitos. De todos modos, luego veré la grabación con mucho cuidado. A mí me parece que los dos documentos que han elegido para esta sesión son, como ya han comentado, muy completos. Ciertamente no son muy inmediatos de leer. Se nota que son trabajos de investigación en la frontera del tema, del área, y efectivamente los aspectos metodológicos tienen un gran grado de sofisticación. En el caso particular del primer artículo que se discutió, pues es un trabajo muy interesante en donde se integran aspectos de teoría de juego, por ejemplo, que es un recurso de las matemáticas que no se utiliza con mucha frecuencia en trabajos de investigación de esta naturaleza, hasta donde yo tengo entendido. Claro, en la literatura mundial debe de haber muchas aplicaciones, pero en lo que yo he estado viendo, un poquito he estado tratando de darme una inmersión en la temática. No hay mucho en Latinoamérica sobre el uso de modelos de simulación en general y en particular de teoría de juegos. Entonces, yo creo que esa parte es muy exigente y amerita, por supuesto, la participación de gente especializada. En este caso, pues contamos con el apoyo del doctor Palacios, quien es matemático y obviamente tiene una clara comprensión de los aspectos formales, de los métodos de la teoría de juegos, y seguramente si alguien tiene idea, pues con él se puede consultar. En el caso particular del análisis de los resultados o del uso del
curso de los diseños experimentales, en el caso particular de este artículo se utilizan un tipo de diseños experimentales que, si bien no son, digamos, los más sofisticados, sí son de nivel, llamémosle, intermedio, ¿no? Son diseños de tipo factorial en los cuales se considera la posibilidad de la participación de un conjunto de varias variables independientes, que definitivamente son las que nos interesan evaluar en sus diferentes niveles o en sus diferentes posibles expresiones que se pudieran dar en la realidad ya cuando lo estamos aplicando. Y nos permiten evaluar un arreglo experimental, como es el caso, con más de 3, con más de 2 efectos principales. Los efectos principales son las variables independientes de interés que nos interesan controlar, a veces se dice manipular, manejar, en el sentido experimental del contexto, para ver si esas diferentes expresiones que tienen las variables independientes, que nosotros en estadística les llamamos niveles de los factores, tienen un efecto diferencial en la variable respuesta de interés. Entonces, cuando tenemos muchos factores, entonces estos factores no nos permiten poder tener diseños experimentales realmente económicos. Los arreglos experimentales son muy complicados, independientemente de que tuvieran pocos niveles los factores, el número de puntos de análisis, que serían el número de grupos de repeticiones, o de hecho los grupos experimentales que se generan, crecen mucho. O sea, es un gran número. Y entonces, para poder analizar este tipo de situaciones, se utiliza precisamente una parte, por eso se llaman factoriales fraccionados, de todo el arreglo en general. Y para esto, pues tiene una ventaja muy importante y tiene una desventaja también muy grave, ¿no? La primera ventaja es de que podemos estudiar la parte que nos interesara de la complejidad del arreglo experimental. Pero la desventaja es de que vamos a omitir posiblemente algunos efectos principales de los factores y varias interacciones que podrían ser de interés. Entonces, generalmente se recomiendan en estudios exploratorios, y en este caso, pues yo no he visto con mucho detalle, porque en realidad es complejo el planteamiento, cuáles son los factores y los niveles que se identifican. Me parece que las funciones propuestas para la teoría de juegos forman ahí un papel muy importante, y no he podido ver cuáles son específicamente, cuáles serían los factores principales, cuáles serían los niveles y cuáles son los que se logran evaluar y no. En términos generales, puede ser de mucha utilidad, puede permitirnos explorar situaciones particulares y eventualmente nos puede permitir encontrar cosas interesantes, como ha sido el caso en este artículo. En el segundo artículo, pues lo que vemos es una aplicación digamos, el enfoque cualitativo, que debo aclarar no es mi especialidad, no hago estudios de carácter cualitativo hasta la fecha, pero he revisado algunos aspectos, digamos, teóricos en lo metodológico, y efectivamente son muy potentes las herramientas o las técnicas para los enfoques de tipo cualitativo. Sin embargo, son demasiado exigentes en el momento de la implementación, pero esto me parece que en nuestra época, así como en el análisis de datos, el recurso computacional, la tecnología computacional ha aportado grandemente para que todas aquellas ideas y aquellas teorías y métodos que estaban ya planteados y no se podían llevar a la práctica, los pudiéramos hacer, como el caso de cómputo intensivo, por ejemplo. En el caso de los estudios de tipo cualitativo, más allá del software que se utiliza actualmente, yo creo que se pueden utilizar técnicas de análisis de datos de tipo algorítmico y, bueno, ya no digamos recursos de inteligencia artificial.
pero el caso es de que en este artículo lo que se ha encontrado pues ha sido bastante interesante y me parece que los aspectos metodológicos, si bien son de carácter cualitativo, que no es de meritorio, sino por el contrario, implican un gran esfuerzo en la implementación, podrían ser mejorados o podrían ser, digamos, potenciados a través de los recursos informáticos que ustedes manejan, ¿no? Estos comentarios son mucho más generales porque les digo, no es mi área de expertise, pero definitivamente hay muchas técnicas de análisis estadístico, por ejemplo, análisis de correspondencia, clustering, análisis de clases latentes y muchas otras cosas que se pueden aplicar con los resultados de los datos generados en estudios de carácter cualitativo. El nivel en el cual se están revisando aquí los artículos me parece muy, muy informativo, bastante consistente, pero me da la impresión de que uno de los principales resultados de este esfuerzo es que vayamos o se vayan identificando puntos de interacción de las áreas de interés de cada uno de nosotros y que un poquito más adelante dé lugar a proyectos ya muy puntuales de desarrollo en el caso de informática o de investigación, ¿no? Es mis comentarios. Claro. Espero no haberlos aburrido demasiado. No, para nada. Muchas gracias, José Luis. Para quienes no lo conocen, el maestro José Luis Colorado es compañero, amigo de Jalapa. Él vive en Jalapa y trabaja en la Universidad Veracruzana. Nos acompaña hoy, pues, gracias a la posibilidad ubicua de estas tecnologías, ¿no? También es especialista en el área de estadística y pues a título personal le pedí que estuviera vigilante del asunto metodológico de los documentos, dado su ojo clínico específico en esa área, ¿no? Entonces, pues muy interesantes los comentarios, José Luis, coincido sí, contigo. Gracias. Eso que dices de mí es un reto, así que trataré de hacer mi mejor esfuerzo. Gracias. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti. Quisiera agregar un comentario del primer artículo respecto de lo que señala José Luis, ¿no? Si uno lo lee con cuidado, el artículo no tiene todos los detalles para comprender qué pasó con cada uno de los elementos. El estudio es muy complejo, realmente, y para reportar un estudio de esta magnitud en 20 páginas a modo completo, creo que es imposible, ¿no? Entonces, de repente uno lee las justificaciones, por ejemplo, de los 17 factores, de los 17 escenarios que se usaron, no es claro por qué esos 17, ¿no? Ni cómo calcular los 17. Peor si es un sistema factorial fraccional, peor todavía por el tamaño del árbol real que se perdió, ¿no? O que se dejó de lado. Y por otro lado, los modelos y las variables y los parámetros incluidos en los modelos junto con la modelación, tampoco es claro de cómo se realizó de ese modo. La simulación y el uso de Lingo y otros programas tampoco es claro cómo se implementó en cada uno de ellos. Entonces, realmente creo que los autores hicieron un gran esfuerzo en tratar de resumir a esas páginas un estudio tan tremendo y tan detallado en muchos aspectos, ¿no? Entonces, creo que sí hay que leerlo con cuidado, pero también hay que reconocer que, por un lado, se hizo un gran esfuerzo de compresión y por otro, pues se tuvo que dejar información de lado, ¿no? Que si se quiere revisar a mayor profundidad, o se recurre a los autores preguntándoles dónde está el extenso, o pues se recurre a la literatura o otros expertos, ¿no? Que puedan, como en el caso de José Luis o algunos de los compañeros que están aquí, pues puntualizar en cada uno de los elementos que quedan oscuros en el documento, ¿no? ¿Sí? No sé si alguien quiere agregar algo. El doctor César no quiere participar, por aquí está también. O el doctor Ever. ¿Quién sabe si estamos, Hugo? ¿Cómo? ¿Quién sabe si estamos? Estamos y no estamos. Sí. Miren, Sí.
para mí siempre es un poco revelador, problemático, las cosas que puedo ver en esta materia, ¿no? Tengo un Ajá. amigo, tengo un amigo que es experto precisamente en cadena de suministro y con él tengo así como que cada vez que hablamos de la cadena de suministro nos enfrentamos a una discusión que a veces llega a buen acuerdo, a buen término y otras veces casi no. Pero normalmente concordamos, ¿no? Primero, la cadena de suministro, según él, es algo que yo conozco como cadena de valor, que creo que Inés mencionó anteriormente con el tema de Porter. Me parece que es una muy buena ilustración respecto a cómo se puede colaborar en cadena, cómo en algún momento hay departamentos o áreas específicas que añaden valor a un producto para llegar al consumidor final. Me parece que fue parte de las gráficas, Hugo, que en varias ocasiones presentabas, ¿no? Sobre cómo venía alguien que podemos llamarle proveedor, y después de ese proveedor hay como distintos departamentos, cada departamento podemos llamarlo que tienen como cierta expertise, cierta experiencia en una actividad particular y añaden un valor particular a una cosa, luego pasa a otro departamento, se siguen añadiendo valores y finalmente llega hasta el consumidor final. En el caso, por ejemplo, del CIATEC, cuando hablamos de cadenas de valor, lo pasamos directamente a los sistemas de producción, principalmente agrícolas, y tratamos de hacer un esfuerzo por ver cómo están esos eslabones, cómo hay una integración de cada nodo, cada eslabón se une a otro y así sucesivamente hay valor hasta, bueno, vemos, por ejemplo, quien da la semilla, quien siembra, quien procesa el producto y finalmente, por ejemplo, sale un producto específico que llega a la mesa del consumidor. Así más o menos lo vemos de este lado. Sin embargo, lo que se puede observar en un caso empírico como estos es que no siempre hay una cooperación entre cada uno de los eslabones de producción. O sí, cada uno de los eslabones, ¿no? Por ejemplo, el que provee la semilla, que probablemente es un señor que solamente tiene una tienda y en la tienda van y compran la semilla, no le interesa que esa semilla nazca, crezca y finalmente tenga productos. Así finalmente el que sembró y tiene un sobreabasto de producto, no siempre encuentra a un comercializador que compre el producto. Ayer y hoy he visto algo muy particular cuando veo, por ejemplo, a un productor de sandía mandando mensajes por Facebook diciendo que tiene como 7 hectáreas de sandía y si hay un empresario que quiere en algún momento comprar la sandía. El día de hoy vi a alguien que decía que tiene 2 hectáreas de frijol y quería ver quién compraba esas 2 hectáreas de frijol, ¿no? Entonces, no hay como esta sincronía, no hay una cooperación, ¿no? Y quizá esto también pueda verse reflejado en una de las tareas que hicimos, la segunda reunión, que creo que fue la pasada, ¿no? Donde decíamos, bueno, hay que ver cómo se coopera y hay que ver cómo esa cooperación puede agregar como cierto valor. En España, si no me equivoco, hay una institución que se llama CODESPA. Esa institución trabaja cadenas de valor y ellos tratan de ver precisamente cómo se puede añadir valor y cómo puede haber cooperación entre cada uno de los eslabones de producción. Y en ese sentido, pues todos se preocupan, por ejemplo, son como cooperativas, básicamente, y aquí vendría como esta cuestión de innovación abierta, ¿no? Donde a través de una cooperativa la gente se junta, suman fuerzas y finalmente hay como un producto final. Pero ojo con una cosa, quien provee la semilla debe de estar atento de que el que siembra, el agricultor, coseche y el que tenga el producto va a estar también atento de que venga alguien y que le recoja la mercancía y finalmente que haya un transformador y finalmente que haya alguien que compre el producto final.
En un compromiso como este, por ejemplo, si no hay el producto, el que va a trasladar el que va a trasladar el producto pierde el negocio porque no hubo producto, ¿no? Entonces debe de haber una cooperación, un interés entre cada uno de los eslabones para que pueda haber pues un valor añadido y que pueda haber ganancia para todos, ¿no? En el caso de los sistemas de producción, vamos a llamarle frijol, café, mango, etcétera, o sabemos, por ejemplo, de que quien se queda con las ganancias, pues son como los grandes, bueno, los coyotes primero y después quienes los coyotes entregan el producto, ¿no? En el caso de café, pues pensamos en Nescafé, por ejemplo, quien finalmente se queda. ¿Cómo podemos hacer visible entonces esta cuestión de cadenas de valor o cadenas de suministro? ¿Cómo podemos hacer notar como esta cuestión de innovación abierta para fortalecer ya en casos empíricos particulares todo esto que se está hablando y que se está comentando? Una pregunta, Ever. Desde tu área de expertise de la sociología, ¿tú cómo explicarías el asunto de la innovación abierta? Habíamos visto la vez pasada habíamos platicado la vez pasada respecto a la innovación abierta, pensándolo de que son, primero, si no me equivoco, hablábamos de que cada quien tiene una experiencia, tiene una idea muy particular sobre algo. Está trabajando en cosas diferentes, cada quien tiene un departamento me refiero a lugar de trabajo, particularidad, etcétera, ¿no? Y cómo en algún momento un interés, una dinámica, un motivo o algo hace que todas estas fuerzas se articulen y de repente cooperan para poder lograr algo, ¿no? Ese ejemplo lo llevamos, Hugo, a la cuestión de los proyectos que hemos desarrollado, principalmente a musgos COVID-19, donde nosotros sin conocernos, principalmente Inés, que fue la que llegó de último, pues cooperamos y pudimos tener una visión amplia y respondimos a una y a varias necesidades a partir de la expertise que cada uno tenía. Lo importante de todo esto es que sin conocernos, con diferentes capacidades, con diferentes actitudes, por llamarlo también de algún modo, cooperamos y sacamos un producto, ¿no? Tratando de beneficiar a un sector particular. Okay. ¿Saqué 10, Hugo? Sí, yo quería comentar que cuando dices que cuando Hugo pregunta desde tu expertise cómo ves la innovación abierta, yo justo pensé en el proyecto y en lo que acaba de explicar de la cadena de suministro con todo esto de los productores y la cosecha y cómo se vende. O sea, me queda como muy claro. Lo que quiero resaltar es la apertura. Por un lado, en el caso del equipo de trabajo, la apertura que tuvimos para que desde nuestra área, desde nuestra trinchera, desde nuestra experiencia, poder agregar valor al proyecto, que efectivamente por llegar de últimos, Petra y yo decíamos, ¿y qué cosa vamos a hacer? ¿No? Y finalmente lo trabajamos en ese sentido, ¿no? De primero la apertura, ¿no? Y desde nuestros saberes, como lo menciona Ever, pues generando valor al proyecto. Y por el otro lado, este artículo de la cadena de suministro, no sé, a mí me gustaría lo que menciona José Luis en un momento dado de hacer clustering justo con los resultados que se dan en el segundo estudio. Eso está como muy interesante. Y habría que investigar, por ejemplo, no sé, más adelante que podemos tener la oportunidad de estar en Xochixtlahuaca de nuevo, de justo ver cómo son las configuraciones entre los grupos de interés y cómo es que se puede dar, no sé, también a lo mejor en el CIATEC con algunos productores que pueda conocer, ver cómo estudiar esa cadena de valor, ¿no?
o sea, realmente ver el nivel de apertura que se tiene. Ever comenta, si no hay producto, el que lo va a trasladar, pues pierde ahí, o cómo le hace, porque de dónde saca el producto si no existe, ¿no? Entonces, tiene que ver con la colaboración y con la gestión de conocimiento de que efectivamente no se rompa la cadena de valor, la cadena de suministro, porque en estos casos, cada uno de los factores va a perder. Si no se traslada el producto, el usuario final, el comprador final, pues va a terminar, no sé, sin jitomates en una temporada, porque no hay jitomates en el súper, ¿no? Entonces, eh, por ahí yo entiendo entiendo el punto de vista de Ever, y bueno, estos dos trabajos dan para estudiar más los resultados de estos mismos estudios, y por otro lado, nos da la apertura para lo que podemos hacer no sé, en el CIAT, y por otro lado con la comunidad de Xochislahuaca. Es justo identificar cuáles son las cadenas de valor, por ejemplo, comercio electrónico, artesanía, cacao, que sí lo hay, pero no se ve que lo comercializan ampliamente, etcétera, ¿no? Y a mí sí me gustaría más adelante un proyecto de clúster y de José Luis. Están vendiendo chocolate. Están vendiendo chocolate y lo que hacen es contactar directamente a los consumidores y enviárselo a través de una persona que lo recoge y esa persona lo distribuye. Un caso similar con los textiles. Los textiles, por ejemplo, en el caso de, bueno, de las tejedoras de la esperanza, no todos trabajan del mismo modo, tienen a una persona que acomoda el producto en la Ciudad de México. Y a partir de ahí hay un sistema de distribución, por llamarlo de algún modo. De hecho, hay prendas, por ejemplo, que están ahí, pero esas prendas, la artesana no recoge el dinero hasta que la prenda es vendida, probablemente con un descuento por la venta que se realiza. Hay varias cosas, pues, ¿no? Y justa razón, estoy de acuerdo contigo, Inés, de que pudiera haber como esta cuestión de cómo se da la cadena de suministro en casos muy particulares o específicos como el espacio que vemos, pero no son los únicos, ¿no? Hay un montón de cosas para ver esto que ustedes comentaban respecto a la cuestión de la cadena de suministro, y también Inés con lo último que mencionabas, pensaba también en la cuestión de la planeación estratégica. Una planeación estratégica que básicamente su modelo diseñe y articule fuertemente cada eslabón, de tal modo de que cada eslabón tenga que hacer el trabajo que tiene que hacer, válgame la redundancia, para tener un resultado o producto final. Fíjate que en el caso del artículo de las alianzas, a mí se me hizo muy interesante el hecho de que para poder leer el artículo habría que, o sea, más bien se me hizo muy interesante que participaran Berenice y Flor, porque son perfiles que tenían que ver con el artículo, ¿no? Y ojalá y los estudiantes se animen a participar, a colaborar directamente. Entre los asistentes tenemos, por ejemplo, a Erandeni, que está haciendo su maestría en Economía Social y Solidaria, y creo que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Obviamente el asunto de la simulación, del ejercicio de simulación, pues requiere competencias técnicas, pero lo bonito es que estamos en la Escuela de Tecnologías de la Información, ¿no? Que están ahí. Ahí no sé si Petra quisiera comentarnos algo, ya que es del área y está en el campo de
de la investigación con el proyecto de los amusgos, ¿no? Creo que vale la pena ir pensando o tomándolo al menos como caso práctico, como laboratorio, en el caso de ir pensando cómo podemos colaborar, ¿no? Creo que no está Pedro. Pues, ¿alguno de los estudiantes o Arandeni? Acuérdense que ya vamos, esta es la 5ª sesión, ya vamos a la mitad del seminario. Nos quedan 5 sesiones. Perdón, estoy hable y hable acá y mi micrófono estaba apagado. Y no nos invitas a tu plática. Ándale. Yo sí escuché. Qué bien. Mira, nada más. No, a mí me parece interesante. Yo, como lo comenta Inés, ¿no? Siempre digo, ¿y yo qué voy a hacer ahí si nomás no sé de qué se va a tratar? Pero me parece interesante lo que comentó José Luis, que el estar analizando este tipo de artículos, pues nos va a permitir más adelante crear proyectos de este tipo, ¿no? O sea, lo que comenta Ever ahorita, que lo estamos viviendo con los proyectos de Xochistlahuaca, llevar y poder crear o innovar ahí en Xochistlahuaca con las cadenas de valor, pues a mí se me hace interesante y entonces ya vuela mi mente en, híjole, como qué proyectos podríamos comenzar a hacer, ¿no? O sea, me gusta lo que estamos haciendo y ahorita probablemente no podría decir yo, hay que hacer esto, pero yo creo que desde mi área, desde la parte de tecnologías, ahorita que estoy viendo la parte de educación con el tema de gamificación, me interesa esa parte porque estaba viendo yo la teoría de la autodeterminación y estoy estudiando la parte de motivación y yo creo que viene muy bien a estos temas, ¿no? O sea, eso es lo que me agrada. Que pudiéramos llegar a construir o a crear proyectos de este tipo, ¿no? Pero para nuestra región, para Acapulco, para Guerrero, para México, ¿no? Eso es lo que yo puedo comentar ahorita. Ok. Pues sí, es la idea inicial, ¿no? Sobre todo es el enfoque de la innovación abierta, en eso se basa, ¿no? En que se vinculan áreas de expertise entre lo que cada persona dispone y lo que a su alcance puede estar, ¿no? Pues en este caso, pues tenemos varias cosas al alcance y otras, pues no las tenemos, ¿no? Por ejemplo, áreas específicas de otras disciplinas de la industria o de la ingeniería, pues todavía no las tenemos aquí cerquita, ¿no? Pero hay que destacar, creo que las cosas empiezan con un pasito, grande o chiquito, como sea, y en nuestro caso el seminario, pues es un pasito para nuestra comunidad, ¿no? De pasito en pasito podemos llegar a algún lugar. El rollo es cuando no nos movemos porque no llegamos a ningún lado. Entonces, pues así con estos pasitos, elegimos por empujón de Inés, agilidad e innovación, pues eventualmente iremos hilando suficiente denso y suficiente fuerte como para llegar a esos proyectos que mencionan Petra y Ever, ¿no? Obviamente estamos con el antecedente del proyecto Amusgo, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues los pasitos ya no es uno, ya son varios pasitos que se han dado, ¿no? Ya van definiendo una comunidad de investigación y espero que de innovación en determinado momento, ¿no?
Pues no sé si alguien quiera comentar algo más. Yo nada más decir algo que mencionamos el proyecto de Amusgos, porque no es algo que tenemos como fresco, y además la comunidad nos dio apertura para extraer aprendizaje de ellos. Y por otro lado, sí podemos hacer proyectos mucho más grandes y podemos inclusive trabajar en modelación y quizás implementar otro tipo de teorías, pero lo que necesitamos ahorita es trabajar con la gente, ¿no? Y apoyar en estos espacios que parece que son muy chiquitos, pero que realmente necesitan el apoyo de todas las posibles personas interesadas, involucradas. Y de ahí vuelvo a esta teoría de stakeholders, y que es una lástima que no esté Antonio Sotelo o César o no sé, Erandeni, alguien que nos pudiera hablar desde el punto de vista de los derechos humanos, políticas públicas. A mí eso me interesa mucho, ¿no? ¿Cómo en ese sentido podemos analizar los otros grupos de interesados e ir creando pues estas estrategias, hacer innovación abierta, ¿no? Desde cada uno de nuestras áreas de expertise, para llegar a la comunidad y decir, y de poder identificar no solamente la cadena de valor, los grupos de interés y estas configuraciones que se dan, y cómo pueden hacer políticas públicas en beneficio de la comunidad a partir de ahí, ¿no? Ya no se diga de, obviamente sí, tecnología involucrada, sociología, lo de alimentos, todo esto, ¿no? Pero o sea, más allá de eso, pues estar con la comunidad en ese sentido trabajando. ¿Sabes qué? En el caso de los artículos que revisamos, o por ejemplo en el caso de las alianzas, pasan dos cosas muy interesantes, ¿no? El campo de estudio es complejísimo, pero el poder de la modelación en términos de variable es enorme para simplificar un problema sumamente complejo a 4 eslabones y su colaboración en 17 escenarios, ¿no? Y si no se tuvo, y eso sí quisiera yo resaltarlo muy bien, no se tuvieron datos reales para hacer el estudio, pero eso no limitó a usar los modelos y los sistemas de simulación, ¿no? Entonces, como que de repente el ejercicio nos puede llevar a preguntarnos, bueno, ¿ustedes saben modelar matemáticamente? Sí. ¿Saben usar sistemas? Sí. ¿Qué les impide desarrollar un artículo como este? Pues la apatía, sí, quizá, ¿no? Es bastante fuerte, pero más allá de eso, en términos del artículo y de las teorías que maneja, no veo mayor dificultad, ¿no? Tengo en cuenta lo que dice José Luis, ¿no? O sea, tampoco es enchilame otra, ¿no? O sea, no es tan sencillo, ¿sí? Pero las herramientas son herramientas que están al alcance. Y si uno revisa el artículo, pues sí, hay modelos matemáticos, pero el modelo solo tiene sumas y restas. Entonces, de repente, no es que esté fuera de la comprensión en ese sentido, ¿no? Entonces, creo yo que el artículo de las alianzas en particular, pues nos lleva a preguntarnos acerca de esos pasitos que estamos dando, ¿no? Sí. Sí, Erandeni, ya la mano. Adelante, Erandeni. Hola, buenas tardes a todos. Desde la economía social y solidaria, el flujo de conocimiento se expresa como el compartir saberes en una participación de una integrante del Tianguis de Puebla, que realizan diversas actividades, entre ellas la comercialización, la venta de productos orgánicos. Comentaba que además de eso, ellos
comparten conocimiento a otras cooperativas sobre técnicas de agroecología, sobre comercialización, sin esperar algún beneficio pecuniario. Y aquí se refleja la solidaridad, ¿no? El apoyar sin la necesidad de recibir algo a cambio. Y también utilizan se percibe también esto en cooperativas que realizan talleres o cursos, ¿no? Para compartir sus experiencias como una forma de obtener financiamientos y ser lucrativos. Yo lo veo esto porque lo percibo en los documentos desde una visión empresarial que no precisamente tiene el mismo sentido en la economía social y solidaria. Y también lo que yo puedo obtener de esto, de la innovación abierta, en esta alternativa económica, es que es el aprovechamiento del conocimiento endógeno y exógeno para mejorar resultados o resolver necesidades o problemáticas. Y eso lo veo, por ejemplo, en el caso del proyecto de los amuzgos. Escuché al doctor Eber que hablaba sobre la limitación del conocimiento médico científico y el conocimiento médico alternativo, pero precisamente se compaginan los saberes, ¿no? Uno y otros, para, en este caso, trabajar juntos. Y es lo que se realiza en este tipo de la economía social y solidaria, porque es una disciplina transversal. O sea, no es solamente economistas, sino que integra una variedad de conocimientos más allá de los económicos y de lo social, ¿no? Y yo nada más resalto a mi percepción que yo no vería la cooperación como un recurso mercantil, ¿no? No necesariamente tiene un valor económico, sino que nos dicen mucho los economistas y los matemáticos, todo lo quieren medir, pero no todo se mide, porque la solidaridad no precisamente se puede reflejar en algún beneficio económico o material, sino que también nos puede proporcionar un beneficio intangible como la felicidad u otra emoción sin que precisamente se perciba en algo físico. Y bueno, pues esa es mi participación. Eso me dolió, Erandeni. Todos queremos medir, efectivamente. Pero me lleva a otras preguntas, ¿no? ¿Cómo, qué cuantificamos, qué no cuantificamos en términos de, no sé, estoy pensando ahorita en el design thinking y en la empatía, en la observación de la comunidad, que tienen sueños, tienen motivaciones, tienen comportamientos a través de esos sueños y motivaciones, y resultan en necesidades, en algunos casos necesidades súper básicas, ¿no? Y de ahí creo que a veces la necesidad de medir y de cuantificar cosas, ¿no? Obviamente sí, hay la esperanza de bienestar social, etcétera, pero pues no sé, ahí me quedo con un par de preguntas que probablemente no vamos a poder resolver aquí ahorita, ¿no? Pues gracias, Hugo, te dejo cerrar. Ok, pues gracias a Erandeni. No sé si alguno de los estudiantes quiera participar también, ¿no? Erandeni es estudiante de la maestría en Economía Social y Solidaria. El maestro José Luis Colorado está en Jalapa, el doctor Eber está en Guadalajara, faltan otros participantes y pues la maestra Inés, la maestra Petra y yo, que somos de Tecnologías de la Información, ¿no? De la Escuela Superior de Ciencias y Tecnologías de la Información, de CEITICO, que es el grupo con el que estamos organizando el seminario, y el equipo de comunicaciones de CEITICO, que es quienes arman el sistema para que podamos tener esta comunicación y la comunicación a través de Facebook. No sé si alguien más quiere
aportarnos su comentario. No veo yo aquí si alzan las manitas, pero si alguien me dice si están alzadas, les agradezco. Si no, les recuerdo que esta es la sesión número 5. Nos quedan 5 sesiones del seminario. La idea es formalizar el seminario de modo que tengamos las constancias de participación y que este seminario sea el antecedente o el germen para las siguientes sesiones o presentaciones del seminario, ¿no? Es decir, la etapa 2, 3, 4, dependiendo de cómo vayamos avanzando con él. Pues les agradezco mucho la participación, doctor Eber, maestra Petra, maestra Inés, maestrante Erandeni. Muchísimas gracias. Además, primera transmisión en Facebook. Muchísimas gracias al equipo de comunicaciones, Osvaldo, Marián, Lili, Flor, Margarita. Muchas gracias por este espacio en Facebook ya. Muchísimas gracias a todos y todas los participantes. Y aplausos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos, José Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.